Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí listos para iniciar. Buenas Y noches. tenemos de veras una noche de fiesta. Hoy estamos de gala. Bienvenidos a todos aquí desde Colombia, Perú, Estados Unidos, en esta gran presentación, esta gran capacitación que vamos a tener por parte de la doctora Maricruz, que es líder, no, María del Carmen, perdón, doctora María del Carmen, ¿dónde anda? Que no la veo. De aquí de Puebla para el mundo, una de las doctoras que más experiencia tiene en el área de, pues, todo el tema que estamos viviendo hoy en día, y que qué bueno que está con nosotros. De verdad, es un privilegio tenerte, doctora Mari Carmen Jiménez, líder plata, que ya está a punto de llegar al líder oro y que está haciendo un trabajo maravilloso con su esposo y con todo su equipo, haciendo campañas, promoviendo esta gran ciencia que ha llegado para bendecirnos a todos ustedes y a toda la gente. De verdad, estamos muy contentos. Doctora, bienvenida. Este es tu escenario, así que te vamos a dar el tiempo. Ya tienes todos los privilegios para compartir tu presentación. Así que bienvenida y bienvenidos a todos. Muy buenas Muchas noches y gracias. arrancamos. Muchas gracias a todos. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí compartiendo el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues voy a empezar. Vamos a empezar con la presentación. ¿Cómo la comparto? El botón verde. Aquí. Listo. Aquí. Listo, ¿pueden ver todos? ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos perfectamente, Perfecto. doctora. Muy bien. Bien. Gracias. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar de un tema, pues muy interesante, porque ahora que ha pasado todo lo del COVID, pues hemos estado viendo personas que como una de las secuelas que ha tenido es la hipertensión arterial. Entonces, este es un padecimiento que básicamente está presentándose a edades más tempranas, obviamente acelerado por el COVID. Y bueno, pues básicamente la infección por COVID es como si todo se te adelantara. Es algo que a lo mejor, si no te cuidas, ibas a presentar en unos 10 años, pues con el COVID se acelera. Y lo que iba a ser en 10 o 15 años, pues en muchas personas ya se está presentando. Y bueno, no es algo que no se puede evitar, al contrario, es algo que nosotros podemos prevenir y podemos darle un buen tratamiento, y en algunos casos se puede revertir. O sea, hay personas que pueden revertir ese proceso de hipertensión, pero requiere de muchos factores, porque en la hipertensión arterial participan muchos factores. Yo les voy a hablar de ese tipo de presión alta que no tiene que ver, que tiene que ver con el conjunto de los malos hábitos de alimentación, del estilo de vida. No les voy a hablar de la presión alta, por ejemplo, a lo mejor de una persona que nació con un riñón pequeño, con sus riñones pequeños, y el paso del tiempo ya es una alteración genética con la que nacieron, y al cabo del tiempo tienen un problema de daño renal y consecuentemente una presión alta. Esos son casos muy contados. Yo les voy a hablar de la presión, que tiene que ver con los hábitos y el estilo de vida, ¿sí? La que hace muchos años se le llamaba hipertensión arterial esencial, y además le agregaban un apellido de idiopático. Idiopático en medicina es un término elegante como para decir, pues, que no se sabe la causa, aunque hoy en día se sabe totalmente muchas de las causas, que es multifactorial, de las causas que pueden generar precisamente que haya presión alta. Y bueno, pues, ¿qué es la hipertensión arterial o qué es la presión alta? Nosotros, cuando nos medimos con un baumanómetro, nosotros obtenemos dos cifras. La sistólica, que se le llama, que es la presión que opone nuestras arterias al paso de la sangre cuando el corazón está bombeando. Esa es la sistólica. Y en el tiempo de reposo, esa pausa que es de segundos,
la presión que está ejerciendo la sangre sobre las paredes de las arterias en el momento en que el corazón esté en reposo, que es unos segundos, es la diastólica. Nosotros tenemos entonces 2 cifras. Y nuestros valores normales, en tanto en la sistólica, no deben de sobrepasar los 120 milímetros de mercurio, y por el caso de la diastólica no debe de sobrepasar de 80. Ya consideramos que es presión alta cuando ya sobrepasamos los 120 y nos estamos acercando entre el 120 y 129 la sistólica. Puede mantenerse la presión diastólica en 80 o menos, pero ya está empezándose a elevar precisamente la sistólica. Y hay etapas. Por ejemplo, ya aquí están viendo en la pantalla una etapa 1, donde ya la persona va subiendo su presión y ya está teniendo cifras o registrando cifras de 130, 139 la sistólica, y entre 80 y 89 ya la diastólica ya se empieza a elevar. Y en una etapa 2 ya es cuando la persona supera los 140 milímetros de mercurio de la sistólica y la diastólica en arriba de los 90. Entonces esas cifras son importantes que las consideremos porque es bueno que nos estemos checando, porque, ¿qué creen? En muchas personas no se presentan síntomas, ¿sí? O los relacionan o con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, porque son muy inespecíficos. Entonces, por ejemplo, hay personas que refieren dolores de cabeza, pero pues se lo achacan al estrés o a que no tomaron agua o que estuvieron muy tensos o preocupados, y pues no se checan la presión. Hay otras personas que pueden tener mareos o zumbidito de oídos, ruiditos, y hay veces que no puede ser que no tengan ningún síntoma, ¿no? Por eso mucho se ha llamado a la hipertensión como la enfermedad de silenciosa. Es una enfermedad donde puede llevar a la muerte y que le llaman precisamente así, ¿no? La enfermedad de la muerte silenciosa, porque hay personas que no les da ningún síntoma y pueden tenerla en una etapa 2 muy elevada. Cuando sí hay síntomas, depende a veces, si tienen síntomas, depende de la intensidad de la hipertensión. Pero sí puede haber desde dolores de cabeza frecuentes, puede haber mareos, puede haber zumbido de oídos, sensación de inquietud, nerviosismo. Algunas personas cuando ya sube demasiado pueden sentir frío, temblores y palpitaciones. Entonces, cuando ya se está presentando estos síntomas que estamos mencionando acá abajo, ya se llama que la persona, o se dice, y si lo está sintiendo, que está en una crisis hipertensiva. Entonces, obviamente lo sientas o no lo sientas, porque hay personas, yo he tenido personas que llegan con una presión al consultorio de 180 o inclusive 200 la sistólica, y que les pregunta si se sienten mal y no se sienten mal. Dicen, no, es que yo me siento bien, ¿sí? Entonces, pues eso es muy grave, porque lo sientas o no, tengas síntomas o no, puede haber complicaciones que van desde la ceguera, desde una angina de pecho, hasta un ataque cardíaco, problemas de concentración, puede haber accidentes vasculares cerebrales que le llamamos desde hemorragias hasta embolias, y puede haber problemas con el paso de los años de insuficiencia cardíaca. El corazón es un músculo, tiene un cierto nivel de elasticidad, y cuando está sometido a una presión muy intensa durante muchos años, esas paredes de ese corazón, que son como unas fibras elásticas porque es un músculo, pueden vencerse, pueden perder su elasticidad, y entonces la persona pues puede tener una incapacidad en el bombeo de la sangre, como un resorte que tú tienes estirado todo el tiempo y que de repente pareciera que el resorte se hizo grande. No se hizo grande, perdió elasticidad. Igual cuando a una persona le dicen es que tiene su corazón agrandado por la hipertensión, pues más bien no es que haya crecido su corazón, sino que
perdió elasticidad y ya las fibras musculares se vencieron, por así llamarle, y ya no hay un bombeo y el corazón tiene una apariencia de que creció, de que está más grande. Entonces, vamos a empezar ahora con los tips, porque aquí lo importante pues son los tips. Ya vimos un poquitito de las cuestiones técnicas de la hipertensión, pero ahora vamos a ver las cuestiones prácticas, o sea, cómo yo puedo poner en marcha. Sí, voy a darles 18 tips que nosotros tenemos que poner en marcha para que nosotros podamos desde prevenir, tratar y hasta inclusive en algunos casos revertir la presión alta. Uno de los factores muy importantes que nos han dicho es que bajes de peso, ¿sí? Es como el primer tip, ¿sí? Pero aquí inclusive hay personas que antes de perder peso, si llevan ciertas medidas correctivas, aunque todavía no hayan bajado todo el peso que requieren, la presión se puede estabilizar y algunas personas ya no requieren medicamento. ¿Por qué es importante la parte del peso? Aquí está muy relacionado con algo que se le llama hiperinsulinemia o resistencia a la insulina o exceso de insulina. ¿Qué pasa en esta situación? Cuando nosotros hoy en día estamos viendo que sí somos un país de diabéticos y de obesos, pero siempre nos han dicho que el problema de por qué engordamos es la grasa, ¿sí? Es que comen mucha grasa, pero no, o sea, la grasa, inclusive las grasas buenas, como el aguacate, inclusive la manteca, etcétera, o sea, la yema del huevo, son grasas que se han comido desde nuestros bisabuelos y más. Entonces, los bisabuelos, por ejemplo, cocinaban con manteca, comían su huevo con yema y no se infartaban a los 40 años como ahora, ¿sí? Pero no era el problema entonces la grasa, el problema es a partir de que empieza toda la industria de la harina y del azúcar, porque eso no comían los abuelos, ¿no? Si yo recuerdo a mi abuelita, oye, abuelita, de pequeñita, tú comías, ni existías, ¿no? Para acabar pronto, no sé, tú comías unos pingüinos y te comías a lo mejor unos Twinkie, un gansito, abuelita, ¿no? No, pues nosotros comíamos pan de casero, ¿no? De la panadería, ¿no? Y ya ni se diga, oye, abuelita, y tú te comías un Danonino, un Yakult o un Jumex, ¿no? Cosas así, no lo comían. El consumo ha aumentado dramáticamente de azúcar y de harina, ¿sí? Entonces, ese es el problema realmente del sobrepeso y de la obesidad, porque todo el azúcar, ¿no? Además que no hacemos ejercicio, somos sedentarios, muchas personas no hacen ejercicio, entonces no lo hacen en la misma proporción que como se hacía antes. Entonces lo que sucede es que ese exceso de azúcar, imagínense a una persona que trabaja en un banco y que pues pasa a la primera esquina que se encuentra a tomar algo de desayunar o lo pide cuando ya está en su oficina, y pues imagínense que se desayuna una torta de tamal con su atole de arroz con leche, ¿sí? Esos son puros carbohidratos. Todo eso se va a transformar en azúcar y se va a ir a sentar 5 horas, 6 horas, 7 horas, todo su turno de trabajo, y tal vez cuando salga sale tan cansado que no va a hacer ejercicio. Entonces, más lo que se haya comido en el transcurso del día. Entonces, todo el azúcar que tú no alcanzas a quemar haciendo ejercicio, se tiene que ir a algún lado, ¿sí? Entonces, la glucosa nada más sigue 2 caminos, nada más 2. O la quemas y generas energía, ¿sí? Física, o el cuerpo dice, prefiero algo malo de algo peor, te prefiere gordo que diabético. Entonces, todo ese exceso de azúcar, si tú no la quemas haciendo ejercicio, se va a transformar en grasa corporal, en grasa que tapa las arterias, que es la peor. O sea, no te comes la grasa que está muchas veces dañando tu cuerpo, no te la comiste, la fabricó tu cuerpo para salvarte del exceso de azúcar. Entonces se convierte en grasa que tapa las arterias, en un hígado graso, en exceso de grasa abdominal, en barriga, en sobrepeso, con colesterol, en triglicéridos altos. Entonces,
¿Gracias a qué sucede esto? Bueno, ustedes han oído hablar seguramente de la insulina. La insulina es una hormona que nos ayuda a metabolizar el azúcar o la glucosa finalmente. Nosotros obtenemos glucosa a partir de lo que son harinas, por los almidones se vuelven azúcar y a partir de los azúcares precisamente. Entonces ahí esos dos grupos de alimentos, harinas y azúcares, se van a volver glucosa. Y para metabolizar esa glucosa nosotros fabricamos una hormona que se llama insulina. Entonces la insulina nos ayuda a dos cosas. Nada más se puede hacer dos cosas con el azúcar. O la quemas o la almacenas. No hay de más, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros no quemamos el exceso de azúcar? Y entonces la insulina tiene que empezar a hacer su trabajo en el sentido de almacenarla, ¿sí? Entre más cantidad de carbohidratos comemos, por lo consiguiente van a ser mayor cantidad de insulina, cada día más insulina la que nuestro cuerpo va a requerir para poder metabolizar toda esa glucosa. Entonces, si nosotros no estamos haciendo ejercicio, estamos consumiendo grandes cantidades de carbohidratos, lo que va a suceder es que vamos a empezar a ganar grasa corporal, vamos a empezar a tener un hígado graso y ese exceso de peso, ese exceso de grasa corporal va a hacer que ahora se agregue otro problema que es la resistencia a la insulina, ¿sí? Un aumento en la resistencia a la insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que va a trabajar con menos capacidad. El hecho de tener un hígado graso o exceso de grasa abdominal también puede hacer que el hígado empiece a fabricar azúcar que no necesita. El hígado está preparado para la supervivencia. No sé si ustedes saben, muchas personas sí ya ahora saben, que el hígado está preparado para la supervivencia y que nosotros no hemos visto a alguien que diga, no, fíjese que esa persona ahí cayó muerta porque tiene 2 días que no come, ¿no? De hecho, tenemos la capacidad de hacer ayuno. Con 2 días que no comas puedes tener muchísima hambre, pero no te mueres, ¿sí? Porque el hígado entra en la función de hay una emergencia, estamos en crisis, hay que fabricar azúcar porque la persona no está comiendo. Y esos son estados de emergencia, pero cuando el hígado está graso, el hígado se descontrola, todos sus mecanismos naturales fisiológicos se descontrolan y el hígado cuando está graso se inflama y la inflamación genera ese detonante, o sea, ese aviso, es como si le dijeras al hígado, hay peligro, no hay comida, fabrica azúcar para la urgencia, para la emergencia, para salir adelante. Y entonces empezamos a fabricar azúcar más la que nos comemos, ¿sí? Durante mucho tiempo no nos damos cuenta que eso sucede porque básicamente a mayor cantidad de azúcar, la que me como más la que mi hígado fabrica, entonces eso hace que cada día el páncreas trabaje más y genere más insulina. Entonces hay algo que le llamamos nosotros hiperinsulinemia. La insulina es básica, es vital, es necesaria, es indispensable, pero en pocas cantidades. Cuando se secreta en grandes cantidades es lo peor que puede haber el exceso de insulina. La insulina, ¿qué va a hacer? La insulina tiene ya en tocante al tema específicamente de la presión, vamos a ver cómo la genera precisamente la insulina, pero no sé si han visto personas que tienen el cuello negro, el pañito en la cara, los nudillos y los codos oscuros, ¿no? La piel reseca y como áspera. Esos son datos de hiperinsulinemia. Esa persona está comiendo muchos carbohidratos y aparte seguramente su hígado está fabricando también mucho azúcar, porque ya tenga hígado graso, porque ya tenga exceso de grasa abdominal. Entonces, la insulina es un anabólico también, hace que todo crezca. Entonces crecen las verrugas en el cuello, pueden generarse quistes de ovario, pueden generarse miomas,
crecimiento prostático, porque esos tejidos son sensibles a la insulina. La insulina hace que todo crezca cuando es en exceso. Entonces, la insulina crea grandes problemas, o sea, ya hablamos retención de líquidos, que se me oscurezca la piel, inclusive puede ser precursora de algunos tipos de cáncer, pero tocante específicamente a la presión, a nivel de los túbulos renales, la insulina lo que va a hacer es que retengamos sal y por consiguiente retengamos agua, de tal forma que podemos tener la odiada celulitis, ¿sí? Que es un problema estético, retención de agua entre los depósitos de grasa, hasta la hipertensión arterial precisamente, mediada por el exceso de insulina. Si yo como muchos carbohidratos, en automático también que se genera mucha insulina y la insulina va a bloquear la eliminación de sodio, la eliminación de sal a nivel de los túbulos renales. Y entonces lo que va a generar es que empecemos a tener que esas pequeñas elevaciones de presión que al principio alta, luego una etapa 2, luego una etapa 3, ¿no? Conforme vamos también adquiriendo más peso, más sobrepeso o más hígado graso, pues ese proceso se incrementa. Si una persona tiene sobrepeso, por eso se habla de que para una de lo que podemos hacer para controlar la presión es bajar de peso, pero más que nada, específicamente es controlar a la insulina. ¿Cómo voy a controlar el exceso de insulina? Limitando la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo. Y claro, ya después se agregan otros problemas, porque ese exceso de grasa acumulada en el cuerpo va a generar un aumento de otras hormonas que también predisponen a la elevación de la presión por otras rutas. Por ejemplo, una mayor actividad de las glándulas suprarrenales o de la adrenalina y una consiguiente aumento en la aldosterona, que son hormonas que van a provocar que los vasos sanguíneos se contraigan y que también se retenga aún más sodio y se retenga aún más agua. ¿Sí? Entonces, y aunado a otras hormonas, como se ha hablado hoy últimamente de la leptina, que obviamente empieza a dificultarse su trabajo cuando nosotros tenemos exceso de grasa corporal. Pero fíjense, simplemente yo he tenido pacientes que controlando el exceso de insulina, todavía no bajan todo el sobrepeso que tienen, pero que simplemente con controlar eso, ya ellos empiezan a normalizar sus cifras de tensión arterial. Entonces es bien importante. El otro consejo que es, pues hay que movernos, hacer ejercicio. Entonces, eso no hay mejor cosa que podemos hacer que el ejercicio. Alguna vez que yo estaba embarazada, en mi último embarazo, que empecé a tener problemas de la presión y que mi doctor me dijo, ¿sabes qué? Hay pocos medicamentos en el embarazo que puedan ayudarnos, o sea, que sean adecuados para el embarazo, para la presión alta. Lo que yo te voy a sugerir es que hagas ejercicio. Yo me metí a bailar, ¿sí? Iba a Zumba, hasta los 8 meses de embarazo y santo remedio, la presión durante el embarazo no subió. Aunado eso, a limitar precisamente la cantidad de carbohidratos. Entonces, ahorita vamos a entrar a los productos. Aquí hay algunas personas que me preguntan eso. Yo les hago hincapié en todas estas cosas porque el producto es una maravilla. O sea, Sankey tiene la maravilla en productos, sí, la más alta tecnología, nadie los puede copiar, no tienen más de 40 años de investigación, pero nosotros le podemos crear mala fama al producto. ¿Por qué? Porque a veces no hacemos los cambios, ¿sí? Porque me va a servir el producto, claro, pero yo también todos tenemos que hacer cambios en nuestros hábitos.
del ejercicio, de la alimentación y de todo lo que vamos a hablar. Ahorita a lo largo de la presentación vamos a hablar precisamente de las fórmulas. Y bueno, pues otra cosa es hacer ejercicio, porque el ejercicio precisamente nos ayuda a sensibilizar a la insulina, a que con más poquita insulina podamos trabajar mejor. Y además de eso, hay ejercicios muy específicos. Hay ejercicios que yo les voy a recomendar, que pueden buscar inclusive en YouTube, que son rutinas que duran de 3 minutos a 5 minutos, porque hay mucha gente muchos esperamos el tiempo ideal para hacer ejercicio. Muchas personas esperan ese tiempo ideal. Dicen, no, pues es que ahora que ya no tenga tanto trabajo, que tenga más tiempo, que tenga el tiempo de ir 1 hora al gimnasio y más el tiempo de que me traslado, y siempre pensamos en el momento ideal. Alguna vez yo leí de algo de los japoneses, bien interesante, que ellos, cómo generan, cómo ellos desarrollan la disciplina. Y eso me sirvió precisamente para iniciar precisamente en lo personal el ejercicio, porque pues igual yo era de esa forma, ¿no? De que pues ahorita no tengo tiempo, es que necesito una hora para estar en el gimnasio, o necesito por lo menos el tiempo para trasladarme, etcétera. Pero algo que yo escuché, que yo leí de precisamente los japoneses, es que cuando quieren iniciar la disciplina, lo hacen todos los días, aunque sea 1 minuto, pero no fallan. Todos los días. Y ese minuto que hicieron de ejercicio, ¿sí? Al otro día se vuelven 2 minutos y al siguiente día se pueden volver 3, 4. Aquí el secreto está en que se haga todos los días, porque una disciplina inicia así, de esa forma, todos los días, aunque no lo haga ni a la perfección ni el tiempo que yo consideraría ideal. Pero hay precisamente, hablando de esto, de que no tenemos el tiempo, hay rutinas en YouTube de 3 minutos, de no más de 10 minutos, que son ejercicios para estimular, pueden buscarlos y hay varios, ejercicios para estimular el óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que se produce en nuestros vasos sanguíneos y que permite que nuestros vasos sanguíneos se abran, que no estén cerrados. Cuando los vasos sanguíneos se contraen, empiezan a hacer que la presión también se eleve. El ejercicio es muy bueno, sobre todo, no todo cualquier tipo de ejercicio, sino el que libera óxido nítrico. Busquen en YouTube, hay rutinas incluso de 5 minutos o de no más de 10 minutos, en donde son rutinas que te ayudan o que están específicamente diseñadas para estimular la producción de óxido nítrico en tu organismo, y eso va a hacer que la presión baje. Otra cosa pues muy importante que va de la mano con lo que ya hablamos, pues dejar el azúcar, ¿sí? Dejar el azúcar, inclusive el azúcar escondida. A veces nosotros no sabemos, o sea, hay personas que no consideran un pan integral como si fuera un azúcar. Todos los carbohidratos, no importa, por ejemplo, el pan, si no importa el apellido, si es doble fibra, multigrano, tostado, lo que sea, al final tiene carbohidratos y los carbohidratos se van a transformar en glucosa. A veces no sabemos leer las etiquetas de los productos, entonces hay productos que son engañosísimos y te dicen que sin azúcar agregado, ¿sí? Pero sin embargo tienen 15, 20, hasta 40 gramos de carbohidratos, ¿sí? En forma de otro tipo de azúcares, no de azúcar como tal. Y la peor es el jarabe de alta fructosa. El jarabe de alta fructosa es un azúcar que está cada día más en uso porque es muy barata, es el jarabe de maíz. Es más barato que el azúcar, que utilizar azúcar para los refrescos. Ustedes lean en los ingredientes y los refrescos dicen jarabe de alta fructosa. ¿Saben por qué son tan malos? Porque estimulan a la insulina más que el azúcar. Y ya dijimos que si estimulamos a la insulina, pues obviamente se generan más de los problemas que ya hemos mencionado. Ahora, específicamente, la glucosa, seamos o no diabéticos, simplemente hay personas
que pueden estar tomando refrescos todo el día, frituras, que el panecito, que los cacahuatitos japoneses, que las bebidas estas energéticas que luego consideramos o consideran las personas que son saludables y traen mucho azúcar. Y entonces hay personas que, aunque no seas diabético, simplemente por el hecho de estar consumiendo carbohidratos a cada rato durante todo el día, se puede elevar la glucosa arriba de 140, ¿sí? Aunque no se sea diabético, simplemente durante el día. Hay muchas personas que hacen sus estudios de sangre y amanecen bien, pero durante el día y por lo que comieron, muchas veces tienen sus picos de azúcar arriba de 140. ¿Y qué pasa con los picos de azúcar? Lo que sucede es que ese azúcar, cuando sobrepasa los niveles de 140, se le empieza a adherir a las proteínas de tus órganos. Estamos hechos de proteína, básicamente. Los ojos, la retina, los nervios, los vasos sanguíneos, estamos hechos de proteína. Y entonces ese azúcar se pega a todas esas partes de esos tejidos, nuestros vasos sanguíneos, nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestro corazón, etcétera. Y cuando el azúcar se le pega a las proteínas, inicia un proceso de oxidación. Y ustedes saben lo que pasa con las cosas que se oxidan, ¿sí? Lo que sucede con las cosas que se oxidan es que al tiempo terminan inservibles. Y esto les estoy advirtiendo que no es necesariamente en un diabético. Estamos hablando de incluso personas que no están diagnosticadas como diabéticas, pero que consumen muchos carbohidratos en el transcurso del día. Ahora imagínense, lo importante, ahora ya entramos en materia precisamente de nuestras fórmulas, ¿sí? Si el gran problema del azúcar, precisamente, es la oxidación, ¿sí? Si las personas están conscientes de que van a hacer cambios, pero de que están consumiendo demasiados carbohidratos, y si las personas están conscientes y ahora nosotros sabemos que ese diabético tiene la glucosa muy elevada, que está sobrepasando frecuentemente los 140 en ayunas, ya no se imaginen después de comer, esa persona está en peligro, está en riesgo, se están oxidando y su enfermedad está avanzando. No importa que se tome el mejor medicamento, no importa que esté gastando en sus consultas médicas, ¿sí? El hecho es que no tiene los números. Y entonces eso hace que el azúcar se esté pegando a todas sus proteínas de sus órganos. Entonces ahí es donde entra un gran producto y por toda la vida ha sido eso, que es el Velage, ¿sí? Imagínense cómo no le va a proteger esa persona en lo que puede lograr bajar sus niveles de glucosa, le va a proteger sus órganos precisamente de la oxidación, ¿sí? Vamos a hablar más ahorita sobre Velage, pero ya estamos platicando que sí es importante dejar todos esos alimentos industrializados y procesados. Inclusive decimos, el pan de procesado, embolsado, ¿cuál es el gran problema? Que le ponen jarabe de alta fructosa. Ya ni siquiera es el pan de la panadería, que por lo menos es la harina con el azúcar normal, ¿no? El panecito de dulce. Acá todavía se le agrega sal para mejorar los sabores, se le agregan sustancias que son muy apetecibles o agradables al paladar, que te generan adicción o ganas de seguir comiendo, y que además les ponen jarabe de alta fructosa. Entonces sí hay que sacar ahora sí que de nuestro campo, de nuestra despensa, de nuestra alacena, todos esos alimentos que son innecesarios. Cuando alguna vez en Tepeaca, que no me dejará mentir la señora María Elena, una vez una persona nos dijo, fíjese que ya saqué todo esto de mi despensa y yo antes me gastaba 2,500 pesos en el súper, comprando yogurts, cajetas, mermeladas, cereales de caja, galletas, etcétera.
y con eso que yo me ahorro, ahora yo puedo comprar mi producto. Fíjense qué interesante. Sacando todas esas cosas que son innecesarias y que no son saludables para tu cuerpo, el dinero que te puedes ahorrar para invertirlo ahora en algo saludable, como era su paquete en ese momento. Entonces, no estimular a la insulina, eso es bien importante. Hay personas, inclusive yo les sugiero que si tienen la presión alta, si padecen de hipertensión arterial, consulten a su médico e indaguen la posibilidad de que su presión tenga esta causa, porque cuando nosotros trabajamos sobre la raíz del problema, es muy probable que los medicamentos para la presión no se requieran o se requieran en menos cantidades, que eso es lo importante, porque ¿cuál es el problema? Vamos viendo que las personas van subiendo cada día más cantidad de medicamentos. Yo he visto personas que toman hasta 3 medicamentos 3 veces al día para la presión, simplemente para medio controlar. Entonces, eso es lo importante, que no lo asesórense con su médico y sabe que, oiga, no seré que tengamos o que esté yo teniendo demasiada insulina o resistencia a la insulina y por eso mi presión no se controle. Asesórense con su médico, no lo hagan solos, para que vean esa posibilidad. Y precisamente ahí en esa parte vamos a tener mucha protección de Velage, ¿sí? Ahora, esta nueva fórmula está magnífica porque fíjense qué interesante. Los que tuvimos la oportunidad de escuchar esta presentación ahora en el evento, este nuevo Velage, si ya antes, ¿qué hacía? Mejoraba el ciclo de Krebs, ¿sí? Mejora la producción de energía a nivel mitocondrial. En las mitocondrias se quema todo lo que, las grasas y sobre todo los azúcares, sobre todo eso. Si nosotros activamos el ciclo de Krebs, vamos a favorecer que esos azúcares que están circulando en nuestro organismo se utilicen en forma de energía y sean más eficientes. También este nuevo Velage nos está ayudando a que el hígado procese mejor el azúcar, ¿sí? Ya hablamos de que el hígado es un gran laboratorio que está produciendo ahí a veces innecesariamente que la glucosa, cuando el hígado está inflamado por cualquier razón, por la grasa, por una infección viral, porque la persona consume alcohol de forma crónica, cualquier proceso se ve incapacitado en que el metabolismo esté trabajando bien. Entonces, Velage nos va a ayudar a que ese hígado procese mejor el azúcar, a que nuestras mitocondrias quemen ese azúcar y la transformen en energía, ¿sí? Y entonces, en tocante a la hipertensión, ¿qué más va a hacer? Va a proteger a nuestros vasos sanguíneos de la inflamación. Miren qué interesante. Este nuevo Velage, ¿sí? Tiene la hyprolina, que es una sustancia que se extrae del alga azul y que tiene ahora propiedades que son para bajar los marcadores de la inflamación. Hay algo que se llama ciclooxigenasa 2 e interleucina 6. Esas sustancias, cuando nosotros estamos inflamados, no importa en la parte del cuerpo, pero tocante a la presión, que es el tema que me corresponde hoy, en los vasos sanguíneos, imagínense cómo funciona esto, cómo es que se va obstruyendo un vaso sanguíneo. Ya hablamos del tocante del azúcar, pero ahora vamos a tocar el tema de la grasa acumulada en las arterias y cómo nos puede ayudar el Velage. Las grasas, ¿sí? Cuando van circulando por el vaso sanguíneo, en el torrente circulatorio, para que la grasa se pueda adherir a una arteria y se pueda pegar y la pueda empezar a obstruir, se necesita que esa grasa se oxide, ¿sí? Si la grasa puede estar elevada a los niveles, haber elevaciones de grasas malas en la sangre, pero si no se oxida esa grasa, no se puede pegar a la arteria. ¿Será o no será importante tomar el Velage? ¿Sí? Claro, ¿por qué? Porque si tenemos el colesterol, los triglicéridos elevados,
lo que nos va de por sí ayudando a bajarlo, el mismo Velash, nos va a proteger de que no se siga adhiriendo, no se siga pegando grasa en las arterias y que no se siga endureciendo. Por eso han hablado mucho durante muchos años de todo lo que es antioxidante para eso. Y bueno, ¿qué más? Que Velash no es tanto un antioxidante, estimula los antioxidantes naturales de nuestro cuerpo, de nuestras mitocondrias, que son los más poderosos que pueden existir, ¿sí? Puede ser buena la vitamina C, la vitamina E, cualquier vitamina antioxidante, pero ¿qué habrá mejor que nuestros propios enzimas mitocondriales estimuladas por el Velash? Entonces nosotros ahí nos vamos a proteger de la ateroesclerosis tomando el Velash, porque nos va a ayudar a que no se oxide esa grasa y que no se siga pegando en las arterias. El hecho de que este Velash estimule o inhiba más bien la producción de ciclooxigenasa y de interleucina 6 va a hacer que mi arteria no se inflame, porque seguido de que se pegue el azúcar, ¿sí? La grasa, perdón, en las arterias, eso trae después como consecuencia también una elevación de los mediadores de la inflamación. Y esas sustancias que nos inflaman van a ir haciendo que la arteria se ponga dura. Es como si ustedes tienen una manguera en su casa flexible y todo para echar agua en el jardín y la dejan en el sol. ¿Y qué va a pasar después de un tiempo? Se va a requemar y ya no va a estar elástica. Ustedes ya le van a hacer así. ¿Y qué va a pasar? Se va a tronar, ¿sí? Porque ya está, ¿qué? Tiesa. ¿Sí? Es lo que le pasa a nuestras arterias se les empieza a acumular grasa, ¿no? Pero también se empiezan a elevar los marcadores de la inflamación y esos van a hacer que nuestras arterias empiecen a poner duras. A mí me tocó como médico alguna vez alguna autopsia en donde prácticamente extraían las arterias, la aorta, y la ponían así, prácticamente se quedaba parada. Solita, o sea, de lo tiesa que estaba de precisamente el proceso de endurecimiento que hay. Ese proceso de endurecimiento se da por las sustancias inflamatorias que se generan en el organismo. ¿Qué nos va a ayudar a bloquear esas sustancias inflamatorias? Velash, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros lo tomemos. ¿Qué cantidad? Pues por lo menos el sobre al día, ¿sí? Y de ahí podemos, dependiendo ahora sí, como dicen, el sapo es la pedrada, ¿no? Tal vez necesite en cada comida, tal vez necesite 3 veces al día. Lo importante es tomarlo con disciplina, ¿sí? A lo mejor dices, me alcanza para un sobre diario, tómatelo de por vida, ¿sí? De por vida, ¿por qué? Porque obviamente estos procesos a los que estamos expuestos. ¿Qué otra cosa necesitamos hacer para prevenir y revertir la hipertensión arterial? Pues no podemos evitar el estrés, ¿sí? Pero sí tenemos que tomar algunas medidas para que el estrés no nos afecte, ¿sí? El estrés emocional, ¿no? Y el estrés físico, el estrés oxidativo que va a generarse en mi cuerpo también por este estímulo. A veces nos imaginamos el estrés como que solo ando nervioso, ¿sí? Pero en nuestro cuerpo se genera estrés, ¿sí? No nada más por las emociones, también se genera estrés, es un conjunto de situaciones en las que el cuerpo se siente en riesgo, en peligro, está sobrepasado. Y eso puede incluir simplemente inclusive la alimentación, o sea, comer un exceso. Hay personas que comen, que hasta me han dicho alguna vez, me han llamado en la noche, doctora, me siento muy mal, es que tengo el reflujo, ¿no? Y es que comí pastel, espagueti, ¿qué me puedo tomar? Es que no puedo ni acostarme, ¿sí? Imagínense, ustedes creen que esa situación genera o no genera estrés en el cuerpo, ¿sí? El hecho de no dormir, ¿sí? El hecho de
darle demasiadas calorías en forma de grasa y azúcar a nuestro cuerpo. No nada más es el estrés emocional, ¿sí? Pero sí es importante el estrés, no saben, el estrés emocional lo que genera en el cuerpo, porque genera sustancias que son altamente vasoconstrictoras. Una de ellas es la adrenalina, ¿sí? Y una buena forma de reducir el estrés, pues sí es meditar. Y la meditación no tiene que ver con nada religioso, tiene que ver, inclusive médicamente ya se ha demostrado que meditar nos ayuda a precisamente bajar los niveles de estrés, a dormir mejor, a bajar la cantidad de estrés oxidativo que se genera en nuestro cuerpo y ayudar en la reparación. Meditar es simplemente tomar conciencia de tu cuerpo, del movimiento de tus dedos, de tu respiración, y hay también muchos tutoriales en YouTube para que ustedes puedan hacer unos minutos de meditación, darnos el espacio, darnos el tiempo de tomar 5 minutos simplemente para respirar. No sé si han ustedes notado que muchas veces cuando pasa algo, ya pasó como nuestro estrés o nuestra preocupación o algo, no sé si han visto que hasta luego decimos, hacemos así esto, porque hasta respiramos, ¿no? Porque estábamos conteniendo la respiración con el estrés tan intenso que tenemos. Entonces, si yo tengo un trabajo estresante de oficina, 2 minutos, 5 minutos para tomar aire profundo, respirar y poder continuar la labor del día. Otra cosa muy importante, dejar de fumar, ¿sí? No hay nada más que produzca, y más que cáncer y más que problemas pulmonares, etcétera, lo que hace el cigarro es producir ataques cardíacos, infartos, ¿sí? Se produce una gran cantidad, de por sí la persona está en estrés oxidativo y el cigarro produce 100 veces más niveles de oxidantes en nuestro cuerpo. Obviamente, el velage a una persona que fuma le ayudará, claro, le va a proteger, pero es importante hacer los cambios, que pueda la persona ir dejando el cigarro que está consumiendo. Otra cosa súper importante que se aconseja para la hipertensión es consumir buenas cantidades de cacao, de buena fuente, ¿sí? El cacao es un nutriente maravilloso porque dentro de todos sus componentes que nosotros ahora conocemos gracias al producto de Hasaki, ¿sí? El cacao tiene algunas sustancias como aminoácidos como el triptófano, y el triptófano es una sustancia que te permite fabricar serotonina, que es un neurotransmisor que te permite estar contento, ¿sí? Y te permite fabricar melatonina, que es una hormona que nos ayuda básicamente a dormir, a descansar, a reparar nuestro organismo. Entonces, una buena fuente de cacao, pues la tenemos en Hasaki. Además que es deliciosa. Aquí lo importante es que sea el cacao, el chocolate amargo que no tiene azúcar, si no es una Hasaki, si es un chocolate común, comprar alguno que no tenga ni azúcar agregado ni leche agregada, sino que sea el chocolate que tiene más de un 70% de cacao y que además no tiene azúcar. Entonces, este cacao va a ser muy bueno. También se consumen las semillas tostadas, en algunos lugares ya las venden, pero imagínense que si ustedes tienen un antojo, a mí así me llega a suceder, que si de repente estás con un antojo de algo, a veces es preferible, en vez de comprarte un juguito de la tienda o un yogurcito de la tienda que tiene demasiada azúcar y no tiene ningún otro beneficio, a veces cuando hay un antojo no hay como tomarse una Hasaki, ¿sí? Además de que me va a aportar proteínas muy, muy importantes. Otra de los cambios que nosotros podemos hacer es reducir los carbohidratos, eso es benéfico, pero también aumentar las proteínas de calidad.
Hasaki me va a ayudar a aumentar las proteínas. ¿Cuántas personas en las mañanas yo mucho les pregunto, ¿qué desayunan? Ah, pues un café con un pan o con 2 panes, ¿sí? Entonces, imagínense la cantidad de carbohidratos, ¿sí? Y la poca cantidad de proteínas. Ni siquiera es un huevito, ni siquiera es un huevito con ejotes, con nopales, con jitomate, etcétera. No, es el pan con el café, ¿sí? Y bueno, Hasaki nos puede ayudar a sustituir ese café con el pan de las mañanas, por ejemplo, o el del antojo de algún horario en el momento del día, en la tarde, ¿sí? Nos va a ayudar bastante. Ahorita vamos a hablar más de las proteínas. Pero otra cosa importante para reducir la hipertensión arterial es el consumo de algo que se le llama polifenoles. Han recomendado mucho el consumo de 1 copa, máximo 2 copas de vino tinto, porque contiene el resveratrol. El resveratrol es un polifenol, pero nosotros tenemos polifenoles del té verde en el Cronuit, ¿sí? Entonces, si no quieren consumir el alcohol y no les, o lo quieren complementar, ¿no? El vino tinto ya nada más va a ser a lo mejor esa copita un placer, pero no hay más poderosos polifenoles que los contenidos en el té verde y lo tenemos en el Cronuit. El consumo, el horario para los polifenoles, de preferencia puede ser en la tarde-noche, que es precisamente la hora en la que más se recomienda consumir el Cronuit, antes de acostarnos, porque nos va a ayudar precisamente en bajar los niveles también de tensión arterial, aparte de todos los beneficios que tiene el Cronuit, ¿sí? En respecto a que nos va a ayudar a reducir la absorción de carbohidratos. Ya hablamos de los carbohidratos hoy hasta el cansancio, de los azúcares y de la insulina. Entonces, ¿nos ayudará o no nos ayudará para la hipertensión el Cronuit? De hecho, el manual científico de Sankin respecto del Cronuit viene ahí al cabo de 3 meses, 6 meses de estarlo consumiendo, lo que puedes bajar en cuanto a grasa abdominal, que eso te reduce precisamente la resistencia a la insulina, y la cantidad o los niveles de tensión arterial, que está comprobado que nos reduce. Entonces, si Cronuit nos ayuda a no absorber en su totalidad los carbohidratos, a reducir ese estrés a nivel digestivo de la grasa y los carbohidratos que se comen a veces en demasía, pues claro que nos va a ayudar como un elemento importante para reducir la tensión arterial o la presión. Entonces, es muy importante, sobre todo antes de dormir. Y bueno, hablando del tema de dormir, otro de los factores bien importantes para ayudarnos en la hipertensión arterial es dormir el tiempo y el horario correcto, ¿sí? Cuando nosotros dormimos en tiempo y horario correcto, ¿sí? Se secreta la melatonina. La melatonina es una hormona que nosotros fabricamos y que es altamente reparadora de nuestro cuerpo y que solamente se secreta entre las 8 de la noche y las 3 de la mañana. Hay personas que duermen a veces hasta después, 2 de la mañana, 1 de la mañana, 2 de la mañana. La gente que trabaja de noche, aunque duerme en el día, no se repara porque no es el horario fisiológico para dormir. Y ya no alcanzan precisamente las cantidades de melatonina que pudieran recibir. La melatonina tiene un requisito para fabricarse y es la oscuridad, ¿sí? Por eso no es recomendable que duermamos con lamparitas, con la luz encendida o algo, porque no se fabrica la melatonina adecuadamente. Entonces nosotros podemos ayudar, ¿sí? Por lo menos alcanzar unas 3 horas de ese horario, entre las 8 de la noche y las 3 de la mañana, lo máximo posible, alcanzar esos horarios, ese intervalo de sueño, porque es en el que se van a secretar mis hormonas reparadoras de nuestro cuerpo, del cerebro, de todo nuestro organismo, de nuestras hormonas.
etcétera. Y además, si nosotros, el hígado, cuando se estresa y fabrica azúcar, el horario en el que más fabrica azúcar es en la noche. Entonces, si nosotros estamos con la tensión en los videojuegos y muy tensos hasta 2, 3 de la mañana, nuestro hígado está generando más azúcar en ese horario. Entonces, no es conveniente. Ya platicamos de la proteína, comer buena cantidad de proteína, de 1 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Para que se den una idea, ¿sí? 2 huevos o cada 100 gramos de proteína de carne, de pollo, de pescado, tienen 20 gramos de proteína. Si una persona pesa aproximadamente unos 80 kilos, necesita por lo menos someramente unos 80 mínimo gramos de proteína al día, de buena calidad, pero sin el exceso de los carbohidratos, ya estamos hablando, o sea, no me van a decir una torta de, una semita de carnitas, ¿verdad? Porque pues sí, ahí va la proteína, pero va con el exceso de lo que no deberíamos de consumir. Entonces, 2 huevos, por lo menos que fueran en la mañana, apenas si serían entre 18 y 20 gramos de proteína. Todavía una persona de 80 kilos, pues todavía le faltarían unos 60 gramos. Si se comen unos 100 gramos de pollo, de pescado en la comida, pues ahí tendrán otros 20, apenas vamos con 40, ¿sí? Y en la noche a veces pues dicen, no, pues nada más me cené el café con pan, ya nos quedamos cortos de proteína, ¿sí? Entonces, Hasaki, volvemos a lo mismo, es una proteína de altísima calidad que además, con todas las propiedades benéficas del cacao, que nos puede ayudar a que alcancemos los rangos de proteína que necesitamos. Si nosotros también comemos pocas proteínas y muchos carbohidratos, no nos vamos a saciar nunca del apetito. Nunca vamos a sentirnos satisfechos. Cada rato vamos a querer estar comiendo. Si consumimos las proteínas en las cantidades adecuadas, vamos a estar más horas saciados, ¿sí? Entonces, otra cosa, otro tip importante, a veces tenemos estimulada la insulina todo el día, ¿sí? Todo el día. Entonces, si tenemos hambre, no se trata de matarse de hambre. Si hay hambre, hay que comer, pero grasa saludable y proteínas, ¿no? Bueno, sí desayuné mi huevito con mis ejotitos, pero no sé, yo tengo hambre. Bueno, si es hambre y no ganas de comer, si solo es hambre, bueno, hazte una Hasaki extra, ¿sí? A tu desayuno, o un aguacate, o un huevito cocido, ¿sí? Pero de preferencia cosas que no sean dulces, porque entonces vamos a estimular a la insulina, ¿sí? Realmente los consejos de las abuelitas pues eran muy sabios y siguen están vigentes, ¿no? Siempre decían, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela decía, come bien para que no estés picando a cada rato. No necesitamos comer a cada rato, necesitamos consumir lo suficiente en la comida que hacemos. Claro que si me faltan, estoy con un déficit de proteínas, mi cuerpo requiere más y nada más me comí puros carbohidratos, se secreta más insulina, y otro problema de la insulina es que me da más hambre, ¿sí? La insulina hace que yo nunca esté saciada, por eso los carbohidratos son adictivos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estamos con el déficit de proteínas, hagan su cuenta nada más mental de lo que se comieron el día de hoy, ¿sí? ¿Cuánta proteína aproximadamente consumieron? ¿Sí? Si ya dijimos que 100 gramos de cualquier carne tienen 20 gramos de proteína, 2 huevos igual, 20 gramos de proteína. Calculen la cuenta de cuánto están pesando. Y ese es el mínimo, porque puede ser hasta 1,5 gramos por kilo de peso. Entonces, hagan la cuenta, el déficit, y si necesitan o no, completar, por ejemplo, con Hasaki, ¿no? Que es proteína de suero de alta calidad para que nosotros podamos complementar esa proteína que necesitamos. ¿Qué otra cosa? Pues aumentar los minerales en la alimentación, aumentar el potasio,
y sobre todo aumentar el magnesio. El magnesio, nosotros ya no estamos tomando muchos de los minerales, pero entre los más importantes es el magnesio, porque no dejamos descansar los terrenos para el cultivo, ya lo que comemos ya no trae una buena cantidad de magnesio, porque además de eso, tomamos agua que es sometida a ósmosis inversa para quitarle la sal. Entonces esa agua que nos dicen que es cero de nada, pues sí, en realidad no tiene sal, pero tampoco tiene los minerales que son tan importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. En tocante al magnesio y sobre la hipertensión arterial, nuestras arterias pueden mediar la contracción, una parte precisamente por esa relación que hay entre el calcio y el magnesio, ¿sí? El calcio pone duro todo lo que toca, el magnesio relaja, ¿sí? Si yo ya no tomo magnesio en mi alimentación y por el contrario estamos consumiendo mucho magnesio, porque pues resulta que ahora todo es mucho calcio, y ahora todo es adicionado con calcio, los juguitos, las gelatinas, los cereales, y nunca hablan de adicionar con magnesio. Entonces, si yo tengo deficiencia de magnesio y exceso de calcio, eso hace que el calcio esté en un lugar donde no debe. El calcio debería de estar en los huesos y en los dientes. Pero si nosotros no tenemos al magnesio, que es el policía de ¿sí? El calcio va a empezar a depositarse en las arterias, va a empezar a depositarse en tejidos blandos, me puede parar el corazón. ¿Han visto esos deportistas que dicen, oye, estaba corriendo en el campo de juego, estaba corriendo y cayó infartado, ¿sí? ¿Cómo? Si hacen ejercicio, los cuidan, los alimentan bien. Una deficiencia de magnesio puede hacer que el calcio penetre los tejidos blandos y provoquen una parada cardíaca. Pero también la falta de magnesio, ¿sí?, puede generar que haya taquicardias, que haya infartos, que empeore la hipertensión arterial. De hecho, hay unos medicamentos para la presión que se llaman antagonistas del calcio o bloqueadores de los canales de calcio. Hacen lo que hace el magnesio, pero es una medicina. Si les funcionan bien esos medicamentos para la presión, más bien lo que tienen es una deficiencia de magnesio. Entonces, el magnesio nos puede ayudar a esto. ¿Dónde podemos conseguir esos minerales súper biodisponibles, ¿no? Hay mucha gente que pregunta que ¿cuál es el mejor magnesio? Pues el magnesio del agua de mar, ¿sí? Y ahí tenemos en equilibrio, ¿sí? Porque también si nosotros nos excedemos de unos y de otros, abusamos en la cantidad que vamos a tomar, también no es benéfico. Entonces, en INER 7 nosotros tenemos en el perfecto equilibrio todos los minerales, incluyendo el magnesio, de tal forma que el consumo, disciplinado del magnesio durante el tiempo va a hacer que mis arterias empiecen a descalcificar, que ya no estén rígidas, que ya no estén duras, ¿sí? El Belage me va a ayudar a que se vayan desinflamando. No va a ser un proceso de una semana o de un mes, es un proceso que si yo ya lo generé en 15, 20 o 30 años, no me lo voy a quitar en una semana. Entonces hay que ser conscientes de los cambios, ¿sí? Y finalmente, bueno, pues dentro de otros, pues limitar el consumo de la cafeína, ¿sí? Está bien un café en la mañana, pero no los litros completos a las horas que no son convenientes. Para una persona que no tiene hipertensión, bueno, pues tal vez no genere mayor problema, pero si ustedes ya saben que, pues así que les dicen mi alma y ya, está la presión arriba, entonces no es conveniente el consumo de café, sobre todo todo el día. En las mañanas puede ser una tacita. Y finalmente, si necesitamos los medicamentos, hay que tomarlos en el momento, ¿sí? Los cambios se van a generar, se los prometo,
que si hacen todo lo que les estoy diciendo, ¿sí? Cada día va a ser menos, inclusive se les van a quitar. Yo he tenido pacientes que tienen 10 años tomando para la presión y porque además eran diabéticos mal controlados. En el momento en que bajan los carbohidratos, comen mejor proteínas, agregamos velash, agregamos los minerales, todo lo que yo ya les mencioné, para no hacerme más largo el proceso, me empiezan a decir, fíjese que mi mamá, mi abuelita, mi suegra, etcétera, está teniendo la presión muy baja. Hoy amaneció, ha estado en 90-60. ¿Qué hago? Redúcele el medicamento. Y algunos inclusive lo han quitado, pero porque han hecho todo el proceso, ¿sí? Aún teniendo 10 años o más tomando el medicamento de la presión. Pero si en el momento traes presiones, ¿no? Yo he visto ahora con secuelas de COVID, personas que le sube la presión 180, 200 la sistólica, están en riesgo y en el momento, pues hay que tomar el medicamento. No es algo demoníaco, no es malo, ¿no? El medicamento, los antihipertensivos han salvado vidas, ¿sí? Entonces, si se necesitan, hay que tomarlos. Pero lo que es importante es no caer en la polifarmacia, no decir, yo como lo que sea, no hago cambios, total, de algo me he de morir, ¿no? El problema es que no te mueres y ya, o sea, el problema no es de la vida o de la muerte, el problema es de la calidad con la que estás viviendo. Entonces, para tener calidad de vida, eso implica hacer cambios y tomar disciplinadamente las cosas. Y bueno, pues veo que hay un montón de preguntas, las voy a ir contestando, ¿sí? Y pues bueno, pues esto es lo que yo les puedo compartir de este proceso y les puedo, lo que sí yo les puedo decir es que si hacen los cambios, la suma de todo va a generar realmente que haya una reducción en la cantidad de medicamentos y muy probablemente muchas personas incluso no las requieran, ¿sí? En vez de que cada día sean más. Ajá. Cada medicamento son 2, 3, 4, 5 efectos secundarios y no estamos en contra de los medicamentos, pero sí estamos en contra de la polifarmacia innecesaria que se pudo haber prevenido, ¿sí? Haciendo los cambios que tenemos que hacer. Y sí se han logrado. Muchas gracias. Aquí voy contestando preguntas.